Este es un mini mensaje, pero es como una palabra adicional a lo que toqué hoy de el verbo de vida. ¿Se recuerdan que les dije que tenemos que entender que Cristo es corporativo en todos sus aspectos? Y si Cristo es corporativo en todos sus aspectos, nosotros debemos de entender que nosotros estamos incluidos en Él desde siempre. Si Cristo es eterno, nosotros fuimos incluidos en Él eternamente. El versículo de oro que yo uso siempre como base es Efesios 2:10. Somos hechura suya en Adán, creados en Cristo Jesús. Nosotros tenemos dos semejanzas. Entonces, yo quiero que por favor me pongan atención, porque cuando se habla de Cristo como la palabra, usted debe de entender que Cristo como la palabra es corporativo. Usted me dirá, hermano Carrillo, entonces ¿podemos decir que nosotros somos la palabra? Sí, nosotros somos el hablar divino. Fíjese cómo habla el Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, esa es la traducción, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todos los teólogos dicen que esto es referente a Cristo. O sea que Cristo como la palabra estaba con Dios y era Dios. Y si usted está criado en Cristo Jesús, usted tiene que entender que usted es parte de este hablar. Es parte de este hablar. Mire, la palabra de Dios no se contradice. Si usted lee todo el capítulo número 1 de Juan, el contexto es el hablar divino, que en él estaba la vida, en el hablar divino. Bueno, al llegar al versículo 14 dice que ese hablar divino se hizo carne. Y esto lo muestra también Pablo en 1 de Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pongamos atención, porque todos nosotros, los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, todos somos el hablar de Dios corporativo, lo cual significa que Cristo, como la palabra expresada, es corporativo. Entonces, si cuidadosamente estudiamos el capítulo 1 de Juan, vamos a darnos cuenta que esta es una verdad profunda. Fíjese, el capítulo 1 empieza hablando del verbo y termina con el versículo 51, donde nos muestra la escalera que soñó Jacob. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y eso está en Génesis 28 y nos declara que es la iglesia. Así que el hablar divino, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, se vuelve la iglesia. La iglesia es el hablar divino, la iglesia es Cristo, por eso se llama el cuerpo de Cristo. Sentí en mi corazón dar esta palabra adicional para que todos entendamos al Cristo corporativo, porque hermano, esa es una revelación que Dios nos ha dado a nosotros en este tiempo, que Cristo es corporativo. Él es corporativo para expresar a Dios en todos los aspectos, incluyendo el hablar divino. Así que nosotros somos la expresión corporativa de Dios como hablar divino. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.